muy buenos días, feliz tarde, feliz noche. No sé en qué momento estás viendo esta transmisión, pero es para mí un motivo de alegría saber que estás del otro lado de ese lente, del otro lado de esa pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio que podamos, como hijos de Dios, ir a su palabra. Y aquí ya estamos listos, dispuestos a seguir abriendo las Sagradas Escrituras, la Biblia, y a seguir estudiando, aprendiendo, escuchando la voz de Dios. ¿Tú quieres oír a Dios hablar? Abre la Biblia, lee el texto sagrado y allí podrás tener ese privilegio enorme, maravilloso de escuchar la voz de Dios. Mi nombre es Daniel Cabezas, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo el privilegio, el enorme privilegio de servir al Señor y a su iglesia aquí en New Jersey, en este estado, en esta conferencia. Y de hecho, estamos transmitiendo este programa desde Tranquility Camp, el campamento de la conferencia adventista aquí en New Jersey. Y recibe hoy pues un saludo en este día lunes especial, ya casi cerrando el mes de abril. Recibe las bendiciones de Dios y un saludo muy fraterno. Y desde ya gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar acompañándonos y dedicando estos minutos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando a Job. La semana pasada comenzamos a estudiar de Job y hoy vamos a estudiar un capítulo muy interesante, muy interesante. Así que te pido que te quedes allí, vamos a orar y después de la oración que tendremos, seguiremos estudiando el mensaje de Dios. Querido y buen Padre Celestial, en esta hora, yo te agradezco, Señor. Te agradezco el privilegio que tenemos de ir a tu palabra, de ir a este libro, Dios sagrado, este libro, Dios, que nos muestra tu voluntad hacia nosotros y esa lámpara, oh Dios, que nos ilumina la senda, ilumina el corazón, la mente. Sé con nosotros, Padre bueno, danos el privilegio de poder contar con tu presencia y dirección. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Job. Recuerda, este es un libro que nos desafía. Es un libro desafiante. Es un libro que habla del dolor y el sufrimiento en la experiencia humana, en la vida humana. Y no cabe duda que hablar de sufrimiento, hablar de dolor, de tristeza, de muerte, es un tema, ya como te dije, que de por sí es desafiante. Es un reto. El libro de Job nos enseña de una manera única el tratamiento que Dios le da al dolor humano. También nos enseña la reacción natural que el ser humano tiene cuando llega el dolor y la muerte. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Es un libro que se presenta tal cual es. Decíamos el tema pasado que este libro tenemos que estudiarlo con mucha calma. Este es un tema, el tema del dolor, del sufrimiento. Es un tema que tenemos que recibirlo con mucha humildad y con mucha fe y confianza en Dios. Ya este es el tercer día, el tercer programa que dedicamos a estudiar del libro de Job. Y hemos visto cómo la vida de ese hombre, que lo tenía todo, riquezas, abundancia, felicidad, alegría, una familia bendecida, 10 hijos, 3 muchachos, 3 muchachas, cómo de un momento a otro perdió todos sus bienes, todas sus riquezas y también todos sus hijos. Cómo esto lo quiere empujar, cómo ese mal, ese enemigo quiere empujarlo a maldecir a Dios. Y él allí se ha resistido, no ha caído, no ha fallado, no ha dejado de dejarse, no se ha dejado llevar por el dolor. Inclusive escuchamos cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Hasta la esposa prácticamente ya la había perdido.
Y leíamos el tema anterior, cómo Job, a pesar de todo esto, dice, no pecó ni siquiera de palabra. Pero, fíjate, ya el texto va avanzando, el libro va avanzando. El libro de Job es un proceso. Y quiero que hoy leamos lo que se ha titulado, los que los teólogos, los estudiosos han llamado el primer discurso de Job. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, prácticamente pierde a su esposa porque su esposa le dice, ya muérete, ya, reniega de Dios, todavía te preocupas por estar bien con Dios, muérete, maldice a Dios y muérete. Después de todo esto, y así comienza de hecho el capítulo 3 de Job. Y es el capítulo que hoy vamos a tomar como base en el estudio de esta meditación. Así que acompáñame, no te vayas, quédate aquí, escucha todo este mensaje y haz planes para que los días que vengan sigamos estudiando este libro, porque apenas estamos comenzando. Capítulo 3 de Job, verso 1. Y lo leo para ti, aunque aquí también lo vas a tener en la pantalla. Dice el texto, después de todo esto, después de esto, dice, ¿después de qué? De lo que ya hemos mencionado, muerte de los hijos, pérdida de sus bienes, su esposa que viene allí a animarlo a que maldiga a Dios y que se muera. Después de esto, Job dice, rompió el silencio. Job había estado en silencio. Sí, lo hemos visto hablar, responder allí, mencionar una que otra cosa, pero no había abierto su corazón. Y aquí ya vemos un consejo para nosotros, querido amigo y amiga. No es bueno quedarse callado cuando tenemos nuestro corazón, nuestra mente saturados emocionalmente, saturados espiritualmente. Es bueno hablar, es necesario. Sí, los problemas, las situaciones difíciles puede que nos lleven a la meditación, a la reflexión, y eso está muy bien. Pero hay una ocasión, hay momentos en los cuales que hay que romper el silencio. Y aquí lo hace el texto. Y fíjate cómo lo plantea el autor, ¿no? Después de esto, Job rompió el silencio. ¿Para qué? Fíjate, para maldecir el día en que había nacido. Cuando tú leas, y nosotros aquí vamos a mencionar algunos de los versículos, no todos, cuando tú leas el capítulo 3 de Job, puede que a tu mente venga la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué intención aparece un capítulo de este estilo en la Biblia? ¿Cómo es que un hombre de Dios, lo dijimos, lo aparece, lo encontramos en Job 1:1, un hombre de Dios, un varón intachable, íntegro, que temía al Señor, que se apartaba del mal lo más que podía? ¿Cómo es que un hombre como él puede romper el silencio, puede ponerse a hablar y a decir el hecho de que quería morirse, de maldecir el día en que había nacido? ¿Para qué aparece esto en la Biblia? Alguien pudiera decir. Y te lo voy a leer, te voy a leer algunos pasajes de este capítulo 3. El versículo 2 dice, versículo 3 dice, 3:3, que perezca el día en que yo nací, dice Job, y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. Sigue diciendo, verso 4, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y la densa oscuridad vuelvan a reclamarlo. Está hablando del día en que él nació. Que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor. Que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año ni registrada en ninguno de los meses.
que esa noche en la que fue concebido permanezca, dice aquí, estéril, que no haya en ella gritos de alegría, que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar al leviatán, que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperen la luz del día y que no vean los primeros rayos de la aurora. Y añade, verso 10, pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. Y pregunta en el verso 11, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Estamos hablando del mismo Job, íntegro, intachable, temeroso de Dios y alejado del mal. ¿Por qué aparece esto en la Biblia? Alguien se podrá preguntar. Yo agradezco a Dios porque capítulos como estos aparecen en las Escrituras. Te voy a decir algo, mira, la Biblia no es una colección, no es un libro de historietas de superhéroes. La Biblia no es una colección de historias de hombres o de superhombres. La Biblia no solamente guarda los dichos y palabras bonitas que hombres dijeron en sus mejores momentos. En la Biblia también encontramos los peores momentos de esos mejores hombres. La Biblia también nos narra esos momentos tristes de estos campeones de la fe. La Biblia deja plasmada en ella, encontramos en ella esas palabras que salieron de corazones adoloridos, tristes, tal como brotaron, para recordarnos, primero que nada, el dolor humano, la tristeza humana, y nos muestra de una forma muy sencilla y directa que Dios está consciente de nuestro dolor, porque la Biblia la inspiró el Señor. La Biblia la dejó el Señor para nosotros. Y Él al inspirarla preservó estos pasajes, estas expresiones genuinas del dolor humano para que podamos ver en nuestro Padre a alguien que se acerca a nosotros en días de dolor. Porque esto que está diciendo aquí Job, es posible que tú, querido amigo o amiga, en algún momento de tu vida lo has dicho, y si no lo has dicho, quizás lo has pensado. Y esas preguntas que tanta gente puede repetirse, ¿para qué nacemos si venimos a sufrir? ¿Para esto vinimos a este mundo? ¿Cuál es el objetivo de tanto sufrimiento? Y quiero reafirmarte el hecho, querido hermano y hermana, que tú y yo, nosotros, para nosotros es sumamente importante que estos temas, con la ayuda del cielo, los podamos comprender lo mejor posible, porque hay demasiada gente que se ha apartado de Dios, porque han venido a sus vidas días de sufrimiento y no han entendido por qué o para qué, o han tomado un camino equivocado. Nosotros no podemos dejar de estudiar Job en el capítulo 3. Porque el libro de Job, ya lo he dicho en varias ocasiones, es ese remedio, es ese camino que Dios nos deja para enfrentar momentos difíciles. Y mira que Job está enfrentando momentos difíciles, tanto así que él se pregunta, ¿por qué no morí el día que nací? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo allí unas rodillas que estaban allí pendientes el día de mi nacimiento y me recibieron? ¿Por qué hubo unos pechos que me amamantaron? Dice él. ¿Por qué hubo alguien que me cuidó? No.
Y más adelante, después volvemos al versículo siguiente a este, él lo menciona. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? Fíjate la pregunta que él se hace. Es una pregunta muy humana, completamente humana. Y que yo sé, tú has escuchado ya en muchas ocasiones. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? Hace algún tiempo atrás, viendo un programa de entrevistas, había allí un hombre muy versado, muy estudiado, un filósofo, un hombre, bueno, muy inteligente según los que lo invitaron. Y le pregunta allí la persona que lo invitó, le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y él dice, definitivamente no creo en Dios. Y él le responde con otra pregunta, ¿por qué no crees en Dios? ¿Cuál es la razón? Y él responde y dice, el sufrimiento humano me demuestra, el sufrimiento humano, dice él, es tan grande que eso a mí me demuestra, según su criterio, que Dios no existe. Algo así está aquí diciendo Job. ¿Por qué Dios permite que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Preguntas muy humanas, ¿saben? Preguntas de un corazón que está profundamente adolorido. En este momento de su vida, en este momento de este día de Job, él ya prácticamente tiró la toalla. Él dice, ya, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Dice versículo 23, ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis quejidos se derraman como el agua. Lo que más temía, dice Job, me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cuántos aquí nos sentimos reflejados? Puede que hoy mismo tú estés escuchando esto, estés leyendo esto y digas, así me siento yo. Quizás otras personas digan, no, yo tuve un día donde me sentí así de verdad. Cuando me tocó experimentar esto y aquello, me sentí como Job. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Lo primero que tenemos que aprender es que la historia continúa. A pesar de este momento tan terriblemente oscuro en la vida de Job, Dios aún tiene planes para él y Dios aún permanece a su lado. Por eso no nos podemos quedar aquí en Job 3. Tenemos que avanzar. Te invito nuevamente, sigamos avanzando juntos en este estudio. Otra cosa que yo encuentro aquí en el libro de Job, capítulo 3, es que Job, como dice el primer versículo, rompió el silencio. Él habló. Él expresó lo que estaba sintiendo. Recuerda que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Pero es bueno, es saludable que el día que venga la pregunta, que el día que venga la inquietud, eh, podamos expresarlo. Recuerda, sufrir dolor, tener miedo, tener temor de algunas cosas que nos puedan suceder o inclusive sufrir un dolor, eso no significa que no tengamos fe. Lo hemos explicado aquí ya muchas veces en programas previos. No, no es muestra de fe el tener temor o el llorar o el sufrir o el tener miedo. No, la fe se puede mantener en momentos como esos. Lo que sí tenemos que tener muy presente es qué vamos a hacer, qué camino tomamos cuando viene ese día difícil. Job nos va a enseñar
Este libro nos va a enseñar cómo movernos en circunstancias similares. Y si me está escuchando alguien que se ha sentido como Job en este momento al leer esto y escuchar esto, te das cuenta que no estás solo, no estás sola. Y por muy grande que parezca aquello que estás padeciendo, por imposible que sea de superarlo, tenemos un Dios que está con nosotros. Y antes de terminar, quiero citar algo que Job dice, ¿no? Que viene también a confirmar lo que la Biblia enseña acerca de los muertos. ¿Qué pasa con la gente que muere? Job 3, 17 dice así, después que él pide, ¿no? ¿Por qué no morí? ¿Por qué no fallecí el día de mi nacimiento? Dice el Job 3:17. Allí cesa el afán de los malvados en la muerte. Allí descansan los que no tienen fuerza. Fíjate que para Job la muerte es eso, es un reposo, es un descanso, es un sueño. Job no está diciendo aquí que al morir él se va a ir al cielo o al morir se va a ir al infierno, que de paso el infierno en la Biblia no aparece por ninguna parte. El infierno es el lugar que han querido enseñar de un lugar de suplicio eterno, donde hay fuego y la gente se va a quemar. Eso no existe en la Biblia. Como tampoco existe algo que nos diga que al morir y si hemos sido buenos, vamos a ir al cielo. Job conoce la enseñanza. Job sabe lo que sucede. Al morir vamos a descansar. Es un sueño profundo. Como Lázaro que estaba dormido profundamente. Y Job aquí nos lo recuerda. Y cierro el paréntesis, ya que ese no es el tema principal del día de hoy. El tema principal del día de hoy es que por muy oscuro que haya sido tu día, por muy fuerte que haya sido el golpe que te dio la vida, por muchas lágrimas que derramaste aquel día de dolor, aquí estamos hoy, aquí seguimos. Fíjate que Job se hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Y así también nosotros quizás nos hemos hecho preguntas. Después de situaciones diversas que nos ha tocado enfrentar. Mi consejo es, yo no te puedo, bueno, primero que nada, no puedo darte respuesta a muchas de las preguntas que quizás tú puedas tener. Yo soy un consiervo tuyo, yo estoy igual que tú, aquí estamos juntos. Pero mi consejo es que cuando vengan las preguntas, cuando a tu mente lleguen esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes, acude a quien debes acudir para que sea Dios quien te las responda. Ten cuidado, ten mucho cuidado, muévete con mucha sabiduría. Cuando esas grandes preguntas que golpean tu corazón te llevan a buscar a alguien que te ayude a responderlas. Ve con humildad delante de Dios. Háblale a Dios. ¿Quieres reclamarle a Dios? Hazlo. Y por último, algo que yo encuentro en este discurso de Job, que sí, él maldice, ¿no? Y no es que esté bien hacerlo, pero tenemos que explicar eso también. Él maldice el día que nació, pero nunca tú vas a encontrar que Job maldiga el nombre de Dios, como le decía a su esposa que lo hiciera. Como era el interés de Satanás cuando quiso hacer lo que hizo con Job. Job nunca maldice a Dios. Sí, está triste. Está completamente en el suelo. Pero aún desde el suelo, el Señor lo va a levantar. Aún desde ese lugar de dolor, de ceniza, de muerte, de tristeza, de soledad, el Señor lo va a levantar. Y dije soledad con toda la intención, porque el dolor, el sufrimiento, nos muestra cuán solos estamos en este mundo.
Porque por mucha gente que te ame, por mucha gente que te quiera, por mucha gente que te acompañe, hay dolores que tú llevas en tu corazón que solo tú entiendes. Hay tristezas que están en tu corazón que solo tú sufres. Y por más que alguien te diga, y con buena intención, yo sé por lo que estás pasando, eso no es así. Eso no es así. Nadie conoce el dolor que llevamos en nuestro corazón. Nadie puede sufrir lo que estamos sufriendo o hemos sufrido nosotros. Solo Dios, solo nuestro Señor, solo nuestro sustentador, nuestro redentor, nuestro creador. Él sí los conoce. Él sí conoce las intenciones de nuestro corazón, los motivos que tenemos, las tristezas que arrastramos. Así que en este día, querido amigo y amiga, espero que hayamos podido entender, aunque sea un poquito, por qué este capítulo lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer que un patriarca, que un hombre, que un baluarte de la fe, que un hombre ejemplar a la vista de Dios llegó a decir lo que dijo? Sí, la vida nos puede golpear duro y podemos sufrir situaciones indecibles. Como él dice, mi temor mayor lo estoy sufriendo, mi mayor miedo se hizo realidad. Quizás me estás escuchando tú que has pasado por eso. Bueno, Dios está con nosotros hoy. Y hay preguntas aquí. ¿Cuántas veces hemos orado por esos niños que están sufriendo leucemia? Pequeñitos, pocos años de vida, ya padeciendo esta enfermedad, cáncer. Y digo niños porque, bueno, están comenzando a vivir y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, hay preguntas como aquí las que se hace Job. Pero así como el libro de Job y la vida de Job nos va a ir dando algunas respuestas, también en la vida nuestra el Señor nos va a ir explicando. Y ya te adelanto algo. Dirían los muchachos, te voy a hacer aquí un spoiler, o sea, contar cómo termina esto. Hay algo que nos enseña Job y lo vamos a confirmar en los próximos días, es que no todas nuestras preguntas van a tener respuesta. Hay preguntas que van a quedar sin respuesta. Y esas preguntas sin respuestas o esas respuestas que no llegaron nos deben acercar a Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Vamos a orar en este momento. Quiero orar por las peticiones que han enviado las madres que están aquí. Quiero orar por las peticiones de salud que han enviado los amigos que están aquí. Si tienes alguna persona enferma, escribe aquí su nombre. Si tienes alguna situación médica que resolver, trae aquí tu petición. Compártela con este grupo. Queremos orar por ellas, por tu familia, por tus planes, por tus sueños, por tus luchas, por los anhelos que hay en el corazón allí brotando como flores en primavera. Cuántas cosas queremos en nuestra vida, vamos a llevárselas hoy a Dios en oración. Y también vamos a llevarle a Dios no solo las flores que están en nuestro corazón, cual primavera, también llevémosle a Dios esos días oscuros, esos días de tinieblas, esos días de pesar, esos días de llanto. También llevémoselos al Señor. ¿Me acompañas en esta oración? ¿Quieres orar conmigo en esta hora? ¿Cuántas personas aquí van a orar junto a mí? ¿Cuántas van a compartir allí? Yo voy a orar con usted, pastor. Vamos a orar todos juntos. Vamos a ir delante de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, en esta hora, Señor maravilloso, agradecemos pues en tu sabiduría infinita. Nos has dejado en tu palabra algunos pasajes, Señor, que están llenos de tristeza y dolor. Y estos pasajes nos recuerdan precisamente eso, que vivimos en un mundo donde hay dolor y tristeza. Y esa es la razón por la cual tú nos quieres llevar a un mundo mejor. Señor,
a todos los que hemos pasado momentos difíciles, momentos dolorosos, crueles, tristes, Señor, manténnos de pie. Aquellos que han sufrido alguna traición, alguna mentira, alguien que debió cuidarlos, les hizo daño, alguien que debió protegerlos, los lastimó, Señor, trae paz a sus corazones. Quizás me está escuchando en este día alguien que no tiene nada que poner en el plato de alimento hoy, Señor. Cumple tu promesa. Dale a todo aquel que necesita, oh Dios, aquello que está esperando que tú le des. Que no falte tu alimento, que no falte tu bendición, que no falte tu luz, Señor. Que no falte tu fuerza, la que nos sostiene, la que nos mantiene de pie. Padre bueno, acompáñanos. Queremos pedirte por nuestra familia, por nuestros hijos, por los planes que ellos tienen. Y ayúdanos a recordar que nuestros hijos también son hijos tuyos. Los ponemos a ellos en tus manos confiadamente, Padre querido. Que este día, Señor, sea un día de bendición, sea un día, Señor, de triunfo, en el nombre de Jesús, que podamos ver tu gloria manifestada de alguna manera, de alguna forma, oh Dios, tú te puedas mostrar para que podamos, Señor, estar cada día más cerca de ti. Cuídanos y guárdanos, Padre. Llévanos de tu mano. Protégenos. Sosténnos, Señor, de pie. Y que nuestra mirada, oh Dios, por muchas lágrimas que tengamos en nuestros ojos, que nuestra mirada siempre se mantenga fija, puesta en ti, en tu Hijo amado. Y es en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, Señor, que pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Querido amigo y amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sea contigo. Fuerza y confianza. Sigamos adelante, sigamos estudiando este libro maravilloso. No hay nada fuera de él más importante que lo que tenemos aquí guardado para nosotros. Dios te bendiga, Dios sea contigo hoy siempre. Te esperamos mañana a 7 a.m. Dale like a la transmisión, comparte el enlace, envíale el enlace a tus amigos, a aquellos que han sufrido, a aquellos que están sufriendo. Dile que haga contacto con este canal, porque Dios nos quiere hablar. Dios a través de este libro de la Biblia, especialmente del libro de Job, nos quiere hablar a todos aquellos que hemos sufrido, aquellos que hemos llorado. Adelante, querida familia, se les quiere un montón. Un abrazo, ore por mí, oro por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta luego.